Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver, la clase de hoy es un poco retadora en cuanto a tiempo. Vamos a ver si me da tiempo de verlo todo lo que quiero ver. Hoy vamos a ver el análisis de componentes principales y es una de las herramientas, igual piezas de Lego que uno usa para un montón de tareas. Me interesa enseñarles de dónde viene y cómo se usa y qué consideraciones hay que tener, cuándo conviene usarlo y cuándo no, porque mucha gente lo usa en una aplicación en la que en realidad es contraproductivo. Les subí en el Tech Digital, bueno, la presentación la acabo de subir, y acabo de subirles unos ejemplos que vamos a ver ahora de Eigenfaces, que es una aplicación clásica, de las primeras en las que se usó análisis de componentes principales en visión por computador. Y es un bonito ejemplo de cómo usar esto. Ustedes lo están usando también en la tarea 5 que están resolviendo, y de hecho hice un swap de temas para ver esto primero para que lo puedan aplicar con criterio, digámoslo así. Entonces, bueno, primero vamos a ver un poco introductorio del PCA, que es cómo representar datos y cómo vamos a manejar un poquillo eso para terminar aquí viendo un poco de conceptos de ruido y redundancia, que es lo que vamos a querer aislar con el PCA. Y después, bueno, sí, ya vamos a ver el PCA en todo su esplendor, explicando un poquito qué es la matriz de covarianza, que esto ya lo hemos venido usando un montón en el curso, que es la famosa matriz sigma, esa que usamos en campanas de Gauss, que está acompañada así de esta forma. Casi siempre va a aparecer así, va a aparecer la inversa de eso. Y aquí está el mu, que es la media, y esta la matriz de covarianza, que es esta misma matriz de covarianza que vamos a usar hoy. Aquí va un exponente y aquí van unos factores que tienen que ver con 2pi a la, ¿qué es? A la n medios, algo así, donde n es la dimensión de los vectores x y la determinante de sigma, y 1 entre eso, algo así, es el factor que va aquí para hacer que el área bajo la curva de esta cosa sea 1. Pero en todo caso, lo que nos va a interesar mucho hoy es esta matriz de covarianza, y vamos a tratar mucho de dónde viene esa cosa. Y cómo la vamos a tratar para encontrar los famosos componentes principales, y cuando ustedes lo implementen, qué consideraciones prácticas deben tener, porque no pueden meter las patas y hacer que esto sea incalculable o hacerlo bien y simplificar mucho la cosa. Y vamos a ver un par de ejemplillos ahí vacilones, entre ellos el Eigenfaces, que seguro lo meto ahí de camino para explicar un poquito mejor. Entonces, análisis de componentes principales, ACP, o casi siempre lo va a estar diciendo PCA como en inglés, Principal Component Analysis. Es de verdad lo más estándar que uno puede tener en análisis de datos. El objetivo fundamental del PCA es reducir el número de dimensiones. ¿Ok? Y ustedes lo están viendo en la tarea 5, que es un típico caso de reducción de dimensiones, donde ustedes quieren analizar los clusters, y el ejemplo, así como está ahí, agarra los datos en 64 dimensiones y los proyecta a 2 dimensiones. Y ahí hace un clustering, ¿ok? Pero no me interesa ese clustering en 2, me interesa en 64, y ese es el cambio que ustedes tienen que hacerle a esa tarea. PCA lo van a encontrar de verdad en absolutamente todo lado. Neurociencias, gráficos por computador, control, no sé, bueno, visión por computador en todo lado. Es así como, no sé, sale hasta en la sopa. Vamos a seguir para esta clase la historia que cuenta Schlenz en el tutorial de PCA. Esto es el mejor documento que hay para entender PCA, para mí. Andrew Ang, en la clase del curso este que uso como base para este curso, se va por otro camino. Así es que si quieren verle otra cara al PCA, pueden ver la clase de él en el curso CS 229, creo que se llama, el de Stanford, que está en YouTube. De hecho, hay 2 versiones ya de ese curso en YouTube. Bueno, y ahí pueden ver lo que él da de PCA. Él se va por otro camino, más probabilístico. El camino que yo sigo por aquí es un poco más ingenieril, diría yo. Como más aterrizado, digámoslo así. Entonces, bueno, usualmente vamos a ver típicos casos de ejemplo cuando usa uno PCA. Digamos que hacemos un experimento donde tomamos varios
varias cantidades de datos, espectros, tensiones eléctricas, velocidades y no sé qué. Entonces cada dato va a tener un montón aquí de dimensiones. No sé, n dimensiones vamos a tener aquí, pero puede ser que sean muchos, puede ser que necesitamos hacer clasificaciones o aglomeraciones o lo que sea. Pero si tenemos muchas dimensiones aquí, vamos a sufrir los efectos de la maldición de la dimensión. O si queremos usar una red neuronal que los use directamente, la complejidad de esa red va a ser muy alta y entonces va a aprender poco. Entonces, bueno, de hecho ejemplo que les estoy dando es un mal uso, pero voy a dejarlo por ahora, sí. Entonces la idea va a ser como, no, yo no quiero usar estas n dimensiones, yo quiero usar un vector más chiquitito. Quiero sacar las dimensiones más relevantes de esto, ¿ok? Entonces voy a bajar aquí las dimensiones a menos dimensiones y ahora sí, aquí sí voy a usar mi clasificador o lo que sea, o aglomerador o lo que sea para encontrar los datos. Y de nuevo, esto es exactamente lo que ustedes estaban usando en la tarea, de que pasan de 64 dimensiones a 2. Entonces aquí usan k-means, digamos, en 2, habiendo reducido las dimensiones. Pero bueno, eso no necesariamente es bueno y parte de la clase de hoy es ver por qué y cuándo no es bueno y cuándo sí tiene sentido hacer esto. Ok, algo interesante o el uso de esto es que puede ser que los datos que estemos tomando, como vamos a ver en el ejemplo que voy a usar, que es el ejemplo de Schlenz, puede ser que los datos tengan ciertas redundancias o que estén un poquillo llenos de ruidos o sean medio difusos por asuntos experimentales. Y entonces esta técnica nos va a permitir reducir dimensiones rescatando lo más relevante y echando a la basura lo que puede ser que sea irrelevante, y eso lo hace automáticamente, sin que yo tenga que decirle mayor cosa. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la técnica esta de PCA va a ser un reductor de dimensiones. ¿Sí? Y eso es lo más importante que tienen que ustedes asignarle, la etiqueta que tienen que ponerle al PCA. ¿Sí? Agarramos vectores y los pasamos a menos dimensiones, intentando rescatar la mayor cantidad de información. Entonces, el ejemplo que vamos a estar usando a lo largo de la clase para entender eso, imagínense que tienen un resorte, o sea, puede ser que este eje aquí que está ZY, puede ser que este sea el techo, ¿ok? Entonces, imagínense que este es el techo y ponemos 3 cámaras por ahí y tenemos un resorte y una esfera, una masa aquí. Y jalamos esta masa un poquitito y la dejamos oscilar, ¿ok? Las 3 cámaras, digamos que están sincronizadas y toman fotos exactamente en el mismo instante y, bueno, tienen ahí algoritmos de detección de esta bola y nos ponen un puntito para la bola detectada. Ok, obviamente el algoritmo que detecta la bola puede tener errorcillos ahí, errores en el sentido de que la precisión de dónde está el centro de esta bendita bola puede variar por efectos de perspectiva, de distorsión, del cálculo de dónde es que está la bola, porque pueden haber reflejos de luz y que me tuercen a dónde estaba el borde, lo que cambia lo que yo decía que era el centro, y un montón de ese tipo de problemas. Y entonces cada puntito de estos se refiere a una captura y bueno, cuando vemos el resorte moverse vamos a ver puntillos así. Obviamente hay aquí como una dirección principal, ¿sí? Y un ruidillo que estamos capturando alrededor del movimiento de esa bola. Bien, entonces la idea de todo este sistema es, en realidad, esto se está moviendo en una dirección. O sea, es un problema en una dimensión. Pero cuando yo estoy capturando mis datos, en realidad estoy capturándolos en 6 dimensiones. Porque tengo, para cada puntito de estos, tengo un X y Y. Y el X y Y lo voy a estar viendo en las 3 cámaras. Entonces tengo 6 dimensiones. Entonces, en realidad esas 6 dimensiones, obviamente tiene que haber una gran redundancia porque la información que ando buscando en realidad es unidimensional. Quiero caracterizar este movimiento y sabemos que ese movimiento es unidimensional formalmente o teóricamente en la física, digamos. Entonces, bueno, la idea va a ser usar un método que nos diga, no vea, no importa cómo ponga usted las cámaras, en realidad el eje de movimiento es este. Y eso es lo que andamos buscando por ahora, alimentando ese sistema con ese montón de datos. ¿Se entiende el problema que estamos intentando resolver? Sí, sí, profe. Sí, está fácil, digamos. Este es un problema muy típico para tanto los de computadores como los de electrónica.
Porque dice, uno a veces tiene que capturar un montón de datos y uno ni tan siquiera sabe qué es la información más importante de todos esos datos. Y el PCA puede ayudarle a uno a identificar eso, más cuando son datos redundantes. Por ejemplo, tengo muchos sensores de temperatura en algo, ya sea en una planta, en una máquina, en un cultivo, en lo que sea, y uno tiene un montón de datos y quiere encontrar, ok, de estos 40 sensores que puse, la información estará concentrada en cierta dimensión ahí, interesante. Entonces, eso le sirve a uno muchísimo el PCA para hacer esa reducción de dimensiones a lo más relevante. ¿Sí? O sea, bueno, es que es difícil dibujar el eje aquí en 6D, pero digamos que cada eje de estos vale por 2D. Entonces, digamos que aquí ya tengo 6 dimensiones. O sea, estas 3 y otras 3 perpendiculares a esa que no puedo ver. Y en esas dimensiones yo quiero encontrar el eje, ¿sí? El eje donde se está moviendo esta bendita bola. Ese es el objetivo que más o menos vamos a perseguir ahora. Que él me lo diga solito. Del aterro de datos, que él me diga, vea, ponga el eje aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso hacia eso. Bueno, el experimento ya se los expliqué. Ok, entonces aquí tenemos que empezar a definir términos. Lo que queremos es rescatar, por decirlo así, un nuevo sistema de coordenado de menos dimensiones que el original, que tenga más sentido. Sí, el problema ahí va a ser definir qué es tener más sentido. ¿Ok? Y la idea de hecho es que lo que tiene menos sentido, como por decirlo así, el ruido, o lo que es redundante y eso, que eso se pierda, porque no nos interesa el ruido. Entonces, bien, lo que vamos a querer es encontrar entonces un nuevo sistema de coordenadas que sea interesante, todo, completo. Que lo que no sea interesante lo podamos botar. Esa parte es la que no es tan no supervisada en el PCA, pero no importa. Ahora vamos a ver como técnicas que uno usa para decidir cuántas dimensiones usar y eso cuando reduzco las dimensiones. ¿Ok? Ahora, como esta técnica que vamos a usar de PCA solo necesita los vectores X, o sea, los datos y ya, vamos a decir que es un método de reducción de dimensiones no supervisado. ¿Okay? La próxima clase vamos a ver el LDA, que es una alternativa supervisada. O sea, que es muy parecido a lo que estamos haciendo aquí, pero yo para cada dato le tengo asignada una clase. Entonces él me va a intentar buscar, ok, con cuál reducción de dimensiones lograría yo clasificar bien. O sea, quiero maximizar la posibilidad de clasificar los datos bien, reduciendo las dimensiones, que en PCA eso no es el caso. Pero cuando lleguemos a LDA, la próxima clase, vamos a ver cómo hacer eso. ¿Ok? Bien, entonces, de nuevo, en cada instante de tiempo nosotros vamos a capturar en la cámara las coordenadas X y Y de la cámara A, las coordenadas X y Y de la cámara B y las coordenadas X y Y de la cámara C. A todo este dato le decimos una muestra o una observación. Son típicos términos estadísticos, ¿sí? De hecho, el PCA tiene su origen en la estadística. ¿Ok? Por si no han visto mucha estadística, entonces ya pueden decir si ya vi PCA, ya es estadística. Ok, entonces, esto es una muestra. En un instante particular de tiempo, las 3 cámaras hicieron una foto, yo les pasé los algoritmos y me dijeron la bola están tales XY, ¿ok? Entonces esta es una muestra que tiene 6 dimensiones, o sea, nuestro espacio muestral o nuestro espacio observado tiene 6 dimensiones en este caso. Y a cada una de estas le vamos a decir es una característica o feature en inglés. ¿Sí? Entonces, si yo agrupo todas las observaciones en una matriz de diseño, como lo hemos venido haciendo, o sea que la matriz de diseño tiene aquí el primer dato, y aquí el segundo dato, el tercer dato, entonces la columna aquí es la coordenada X de la cámara A toda, ¿sí? La segunda columna va a ser la coordenada Y de la cámara A toda, etcétera, etcétera. Y cada una de estas le decimos feature. Esa diferenciación la vamos a necesitar en un rato. Entonces, de nuevo, cada fila es un dato, una observación. En el instante de tiempo las cámaras tomaron una muestra.
¿Ok? Y cada columna es una característica particular. ¿Sí? Bien, en el ejemplo este que estamos haciendo, digamos, si tenemos una cámara de 120 frames por segundo a 10 minutos, podríamos llegar a tener 72.000 muestras, ¿sí? O sea, 72.000 observaciones, pero siempre vamos a tener solo 6 dimensiones en el espacio observado, ¿sí? Vamos a tener muchas muestras en ese espacio, ¿ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Ahorita se empieza, o sea, vean que aquí tenemos nuestra matriz de diseño, va a tener 72.000 por 6, ¿sí? O sea, esta es la coordenada X, Y de la cámara A, coordenada X, Y de la cámara B, coordenada X, Y de la cámara C. Y de eso tenemos 72.000 cosas que observamos. Ok. Entonces vamos a ver, lo que pretendemos hacer con PCA es encontrar una transformación lineal, o sea, una matriz, que me multiplique a cada dato y que me baje las dimensiones, entonces, ¿sí? O sea, en otras palabras, vean que, bueno, como tengo esto, mi matriz de diseño X, tengo cada dato, o sea, cada observación la tengo en una fila, ¿verdad? Esto es una observación. Ok, yo quiero encontrar una observación, solo una. Ok, esto es una observación. Y quiero proyectarla con una matriz P a otro nuevo espacio, usualmente de menor dimensiones. Entonces, llamemos a este un vector X. Okay, y yo lo quiero proyectar a un vector Y asociado con una matriz de proyección P. Okay, si yo lo veo ya para todos los datos de un solo tiro, lo puedo expresar de esta forma. Vean que tengo que transponer a X para que me queden las observaciones como columna. ¿Sí? Porque usualmente aquí las tengo como filas y aquí la tengo como columna. Entonces yo quiero transformar esto a columnas, entonces nada más lo transpongo, lo multiplico por P y me va a dar los Ys transpuestos, donde Y también configurado como matriz de diseño tendría cada Y proyectado en una fila. ¿Ok? Entonces yo puedo transponer esto a los dos lados. Entonces la transpuesta es Y. Y para transponer un producto, recuerden que tengo que transponer las dos, pero invertirles el sentido. Entonces el X transpuesta queda de primero, transpuesta me queda X, y P transpuesta me queda aquí. O sea, estas dos cosas son equivalentes. Pero vamos a trabajar la mayor parte de lo que sigue en esta notación. Que ese exceso de transpuestas que vamos a tener por ahí es simplemente por la convención de meter los datos en las filas, ¿ok? Y no en las columnas, como pudo haberse hecho. De hecho, creo que en análisis numérico casi siempre que uno ve PCA tiene esto representado como mis X, como datos en las columnas, pero bueno, por asuntos computacionales y de almacenamiento y eso, lo usual es tenerlos en las filas. Ok, ¿estamos claros hasta aquí? Esto es una simple matriz de proyección. ¿Y entonces qué hace la matriz de proyección? Vamos a verlo. Vamos a verlo con este ejemplo aquí. Ok, si tengo aquí mi matriz de proyección, aquí voy a tener mis datos. Voy a ponerle así como X1, X2, X3. Sí, tengo ahí las 6 dimensiones. Y voy a poner aquí una fila. Voy a llamar a esto la primera fila. Y voy a marcarlo así para denotar que es fila, ¿verdad? El transpuesto para que sea fila. Recuerden que la notación que usamos aquí es matemática y es todo vector siempre es un vector columna. Entonces tengo que transponerlo así. Ok, veamos solo por el momento esta primera fila. ¿Qué me representa? O sea, el Y1. La componente Y1 sería P1 transpuesta por X. ¿Sí lo ven? O sea, estoy haciendo el producto punto de toda esta fila por esta para obtener quién es la primera componente del vector Y. ¿Sí se ve? ¿Y esto cómo se puede interpretar geométricamente? Si yo tengo por ahí un vector P1 y un vector X, ¿quién es esto? Una proyección. Exactamente. O sea, lo que estamos viendo es cómo se ve X proyectado en P1. ¿Ok? Este producto punto lo que me da es esto. Si la norma de P1 es 1, o sea, si yo puedo asegurar que esta cosa es 1,
Entonces es directamente la proyección, es cuánto de P1 tiene X, ¿sí? Entonces, Y1 es simplemente la proyección del vector X sobre este vector. Entonces, Y2 va a ser la proyección de X sobre el siguiente vector 2, ¿sí? Y así sucesivamente hasta el vector 6 que va a tener aquí. Entonces la proyección esta, bueno, no tiene que ser 6, no sé, puedo dejarlo en 4 dimensiones, digamos. Yo quiero proyectar estas 6 dimensiones a 4. Entonces lo que pongo aquí son 4 ejes, ¿sí? Que viven en este espacio de 6 dimensiones y yo voy a proyectar este vector X sobre ese espacio. Sí, vamos a intentar verlo aquí en un 3D medio artificial. Ok, por ahora pongamos los datos de media cero y simplemente voy a pintar aquí un vector y otro vector, ¿sí? O sea, digamos que este es P1 y este es P2. Entonces estos dos vectores me engendran un plano, si lo ven aquí. Todas las posibles combinaciones lineales de P1 y P2 me engendran un plano en este espacio 3D. Entonces yo puedo tener puntos aquí en el espacio 3D que yo los puedo perfectamente proyectar a este espacio 2D. ¿Sí? ¿Cómo? De la componente 1 simplemente hacer producto punto de esto con P1 y ya me dice cuánto tengo de P1 y lo mismo con P2. Y en este espacio, entonces ahora bidimensional me queda este X proyectado. Sí, lo mismo digamos que se proyecta hasta acá. Y este otro se va a proyectar, no sé, por aquí. ¿Sí se lo imaginan? Entonces, haciendo la proyección aquí, lo que estamos haciendo es reduciendo las dimensiones de muchas dimensiones, proyectándolos a este espacio. ¿Ok? Una forma, de hecho, de ver el PCA es de encontrar aquellos ejes P1 y P2 que me minimizan estas distancias. Sí, o sea, yo quiero encontrar un set de ejes P, digamos, que sean todos ortogonales entre sí y que me minimicen las distancias de las proyecciones de los datos que tengo hacia donde están. Eso es una forma de derivar el PCA. No me acuerdo si es la que usa Andrew Ang. Yo creo que tal vez puede ser que sea la que él use. Creo que lo usa una más probabilística, pero en principio es como esa una de las posibles ideas. Nosotros no nos vamos a ir por ahí, pero tal vez se imaginen la idea. ¿Por qué? Porque si encontramos esas dos dimensiones que minimizan esas distancias, es, por decirlo así, la proyección que me mantiene la mayor cantidad de información de los datos. Porque lo que yo pierdo es precisamente esta separación entre el plano y en 3D en este caso. Pero si yo no sé, si yo tenía de verdad unos datos aquí en 3D también, si yo tuviera unos datos aquí muy colineales, si yo alineo mi P aquí a esos datos muy colineales, fantástico, reduje un montón la pérdida de información y yo puedo representar ahora esos datos única y exclusivamente con su componente en P, digámoslo así. Entonces el dato 1 ya no va a tener las 3 coordenadas, sino solo una, porque tengo que darle la coordenada en el eje P ahora. O sea, mi Y es cuánto tengo de los ejes P, por decirlo así. ¿Sí se entiende como la idea? Entonces vámonos aquí un poquillo. Sí, bueno, eso es exactamente lo que les acabo de decir aquí. P son las filas de la matriz P. Los X sub J son las columnas de X transpuesto, o sea, las filas de X sin transponer, o sea, un dato. Y los Y son el dato reducido en dimensiones por medio de P. ¿Sí? Entonces, P me reduce un X a un Y. Si P tiene menos dimensiones, no tiene por qué tener menos dimensiones, pero es la idea. Okay, entonces, P en general, así, si lo dejamos linealmente libre, lo que nos va a hacer es derrotar y estirar y transformar ahí de alguna forma el X en Y, pero si lo obligamos a que P sea una matriz de rotación, entonces nada más nos va a reacomodar los ejes para llegar bonito a algo así que nos reduzca información. ¿Ok? Entonces, de nuevo, P es lo que vamos a llamar la nueva base del espacio vectorial, ¿verdad? Que puede tener menos dimensiones, o sea, puede engendrarme un subespacio del espacio completo de entrada X. O sea, si X tenía 6 dimensiones, yo puedo elegir que ahora P me engendre un espacio de 2 dimensiones y mi nueva base tendría solo 2 vectores. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, esto es todo lo que ya les expliqué.
sea, cada y prácticamente es la proyección del x sobre su correspondiente p. ¿Ok? Pero entonces, sí, lo que nos queda ver es cómo elegimos p, o cuál es la estrategia de cálculo tenemos para elegir quién es esa matriz p, para mantener la mayor cantidad de información. Y entonces volvemos a la segunda pregunta, es, ¿qué es información? O sea, ¿qué es lo que tiene sentido rescatarle a x? ¿O qué es lo que deberíamos dejar en y? ¿Qué sería nuestra estrategia o nuestro objetivo de dejarle a y que no tiene x o que le sobra x? ¿Y cómo decidimos qué es lo que le sobra a x? En particular cuando lo único que conocemos de x es x y nada más. ¿Ok? Entonces, para todo lo que vamos a hacer ahora, vamos a necesitar datos libres de media. Y bueno, eso es en realidad fácil. Lo que vamos a hacer es calcularle la media a todos los m datos que tengo. O sea, en el caso de las cámaras voy a sumar los 72.000 muestras de 6 dimensiones y lo divido entre 72.000. Y con eso ya tengo la media. Sí, eso es, por decirlo así, nos va a dar un punto en 6 dimensiones que proyectado a estas dimensiones de aquí, la media se va a ver aquí. O sea, la media en 6 dimensiones proyectada a 2D a X y Y la vamos a ver aquí, por acá y por acá. ¿Sí? Entonces, bien, esa es la media. Y se la vamos a quitar a todos los datos. ¿Ok? Podemos definir una varianza por ahora, para empezar el concepto de discusión de varianza, que es simplemente los cuadrados de la distancia de cada dato a su media. ¿Ok? Entonces, si aquí tengo mi media y aquí tengo un X y otro X y otro X y otro X, la varianza va a ser cuánto, es prácticamente cuál es el promedio o el valor esperado de estas distancias aquí. O sea, todas son estas distancias positivas de mu a cada dato de estos. Y yo quiero ver, ok, en promedio, cómo andan esas distancias al cuadrado. O sea, ven que aquí estoy elevando al cuadrado la norma. Entonces, a eso le podemos decir como la varianza de los datos, como un dato único. ¿Ok? Como esto es norma al cuadrado, sabemos que la norma al cuadrado es el producto punto de la transpuesta por esta cosa sin transponer. Y bien, ahí solo como para recordatorio, si tuvieran que calcular eso, por ejemplo, esta estudiante que me dice que necesita calcular PCA de 64 millones de datos. De hecho, el problema que está teniendo ella particularmente es que no puede cargar los datos en la memoria de nada porque son 64 millones de datos por 8 bytes por dato. Ya estamos hablando de, bueno, hagan la cuenta ahí. ¿Son qué? Son como 256. Sí, giga. No, mentira. No. Todavía ya debería poderlos cargar bien. Bueno, pero vamos a tener ahí unos cuantos megabytes, casi gigabytes de datos. El problema es que ya los tienen almacenados en ASCII y en ASCII sí no le caben para nada en la memoria. Entonces ni tan siquiera los puede cargar. Pero en todo caso, si tenemos esos 64 millones de datos, ¿cómo podemos calcular esta varianza? Sin tener que calcular primero la media y después la varianza. Ya lo vimos, pero quiero solo estar seguro de que ya se saben el truco. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Se acuerdan? Se los di en el repaso de probabilidad. Llamo al azar aquí. Ok, les voy a poner un quiz de 5 minutos. Tienen que calcularlo. Si lo calculan doble, ya se pasaron los 5 minutos. Vamos a ver. La idea era, en un recorrido, hacer una acumulación de los datos y del cuadrado de los datos. ¿Se acuerdan? Y entonces al final ya tengo los dos y solo tengo que combinarlos para calcular media y varianza. Entonces volvemos a aplicar lo mismo. O sea, tenemos aquí la varianza en general, está calculada como eso, y aquí podemos decir este por este, más este por este, menos este por este, más este por este. Que tenemos estos 4 casos aquí. Eso por eso son las normas de cada vector, y estos son las normas de la media. O sea, esto se calcula, bueno, eventualmente lo vamos a tener que calcular solo una vez, no es mayor cosa. Y estos dos es lo mismo, porque son escalares y el producto punto es conmutativo. Entonces me queda aquí nada más 2 veces esta historia. Y después puedo repartir esta suma en los 3 casos. Entonces esta suma por acá, ven que no va a pasar mayor cosa. Si sería la media de las magnitudes de todos los datos.
Aquí vuelvo a tener la media de un dato. Y aquí tengo, déjenme ver. Sí, o sea, esta cosa que está aquí va a ser la media. Y media transpuesta, que lo puedo sacar de la suma porque es una constante. Por esta cosa es lo mismo que la norma. Entonces me queda menos 2 veces la norma, más una vez la norma, me queda menos la norma. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es recorrer. O sea, el ciclo sería para cada dato. Calcule aquí, no sé, un acumulador de cuadrados. Voy a necesitar la media. Bueno, la media voy a necesitar, bueno, aquí creo que va a necesitar 3 acumuladores. Déjenme ver, este va a ser la media de las normas cuadrados, entonces voy a apuntar aquí un acumulador de las normas al cuadrado. Bueno, voy a usar notación de C++, me queda más fácil. Este sería más la norma de X, Y. ¿Qué más necesito? Voy a necesitar la media. Para la media necesito un acumulador vectorial, eso sí. Y voy a ponerle aquí acumulador vectoriales igual a 0 vector. Y el acumulador, entonces, más igual X sub Y. Y ya. Bueno, voy a usar aquí también notación de C++. Me gusta más que la de Python porque a mano la indentación se cuesta verla. Ok, ya tengo eso. ¿Cómo puedo calcular entonces ahora quién es sigma cuadrado con esas variables que tengo ahí? Digamos, mu sería quién. Ok, y este, ¿quién sería? Vean que toda esta cosa que está aquí es el acumulador al cuadrado. Entonces sería acumulador de norma cuadrado entre m menos, me voy a poner aquí la norma de m al cuadrado, eso es fácil de calcular. ¿Sí? Entonces aquí solo tuve que recorrer el millón de datos una única vez y no 2 veces, que de nuevo con 64 dimensiones, por más de 64 millones de datos, por más rápida que sea la compu de ustedes, se va a llevar su ratillo. Entonces mejor solo una vez. Esto en particular es interesante porque con tantos datos, digamos, no hablemos de 64 millones, sino hablemos de 64.000 millones de datos, que son problemas alcanzables hoy en día fácilmente. Ustedes no tienen por qué tener todos los datos en memoria. Ustedes pueden ir cargando un bloque de datos a la memoria, metérselo a los acumuladores y después quitan ese bloque de la memoria y cargan el siguiente y en ese plan. Y entonces así pueden calcular esto sin ningún problema. O sea, no hay por qué tener todos esos datos en memoria. Ok. Entonces eso estamos bien. ¿Sí se entendió? Michael, ¿se entendió? Sí, profe. Y se acuerda que sí lo vimos, ¿verdad? O sea, lo vimos para escalar, para varianza de datos simples, no vectores, pero lo habíamos visto para eso. En todo caso, les estoy insistiendo mucho a estos porque en los proyectos de grabación no me extraña que les aparezca y tienen que usar algo así. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces vamos a ver las preguntas esas difíciles de qué es lo que querría yo mantener y qué es lo que querría yo tirar a la basura de los datos. Entonces para eso vamos a definir el concepto de ruido de una forma un poco extraña. ¿Ok? Lo que vamos a suponer por ahora, y de hecho es una suposición que hay que hacer en PCA, es que la información que yo tengo en la señal es más fuerte que la información que yo tengo en el ruido. Voy a devolverme las figuritas aquellas. ¿Okay? Aquí lo que vamos a suponer es que mi información de interés, que es esta dirección que está aquí, es más fuerte que lo que no me interesa, que sería, por ejemplo, esta dirección que está acá. O sea, que esta variación ahí alrededor, que es un ruido. Entonces, esa va a ser una suposición que voy a tener. Que mis datos varían más en la dirección que me interesa que en la dirección que no me interesa.
Entonces las direcciones más fuertes las voy a considerar como información y las direcciones más de variación más chiquitilla las voy a considerar como ruido. ¿Ok? Usualmente para ingeniería usamos la tasa de señal a ruido. Y en este caso, como lo estamos considerando en PCA, vamos a considerar esa varianza de señal y varianza de ruido, o sea, como cuánto me están variando los datos en esta dirección, imaginándonos que ese fuera el único eje de ese sistema. Entonces, eso sería mi información de señal, y la información de ruido es lo mismo, que cuánto me estoy variando en esta otra dirección. Entonces, si el ruido es muy poquitillo, vean que la señal al ruido, o sea, si el ruido es mucho más pequeño que la varianza de señal, esta cosa empieza, o es muy grande. Mientras que si el ruido es muy grande comparado a señal, esto es muy chiquitillo. Cuando esto es igual en magnitud a esto, estamos en señal al ruido igual a 1, que es terrible. O sea, es casi indiscernible que es señal de ruido. Vamos a querer usualmente tener señales al ruido mucho mayores que 1. Y eso va a ser uno de los criterios que vamos a usar para seleccionar qué emplear. Tener señales al ruido muy altas. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es todo lo que les acabo de contar. Sí, bueno, aquí de nuevo, estamos haciendo aquí una suposición muy fuerte que en realidad en muchas aplicaciones es totalmente falsa. Pero la suposición en PCA es que la varianza está asociada con la información. O sea que mientras algo tenga más varianza, tiene más información para mí. Entonces lo que yo voy a considerar como señal es aquello que tiene la mayor varianza posible. ¿Sí? Y eso es la suposición principal en PCA, que la mayor varianza coincide con mi señal, asumiendo que mis datos tienen menos ruido que señal. De nuevo, y esa es la suposición a partir de la cual está partiendo el planteo del PCA. Si eso no se da, no usen PCA. ¿Ok? Entonces, bueno, y esto es muy usual en física. Yo hago un experimento donde las cosas son notorias que sí funcionan como tiene que ver, nada más quiero encontrar ahí cuál es el eje donde se está moviendo ese resorte. Entonces, puedo asumir, sí, donde se está moviendo más el resorte, eso es lo que me interesa y el resto es ruido. Entonces, de nuevo, esa es la suposición más importante de lo que vamos a hacer ahora. Entonces, quiero alinear mis vectores de tal modo que el primer eje tenga la mayor varianza de los datos. ¿Sí? Y eso es el punto de partida de PCA. Que la alineación de los ejes sea para que los ejes primeros tengan la mayor varianza posible de los datos. Por ahí nos vamos a ir entonces. El otro factor tiene que ver con redundancia. ¿Ok? Veamos ahí los datos de las cámaras. Aquí es obvio que si yo, vamos a ver, que si yo considero una sucesión ahí de datos y en esos datos sube el X, digamos que este es el eje X, ¿ok? Si aquí para un dato sube X, vean que sube, bueno, baja Y, poniendo el Y en este sentido usual de imágenes, ¿ok? O sea, si yo tengo aquí un dato que tiene un X pequeño, va a tener un Y grande. Y si yo escojo aquí un dato con un X grande, va a tener un Y pequeño. ¿Ok? Eso implica que hay redundancia. O sea, que X tiene información sobre Y. Porque si yo subo X, sé que va a bajar Y. Igual aquí. Si yo subo X, va a subir Y. ¿Sí? O sea, hay una relación lineal ahí entre los datos, más o menos. No es exacta porque tiene ese ruido, pero hay cierta correlación entre lo que pasa con X y lo que pasa Y. Igual aquí. ¿Sí? Igual aquí. Entonces, evidentemente yo no quiero tener redundancia con mis datos porque es un desperdicio. Yo no quiero tener dos ejes que me dicen lo mismo. Yo preferiría tener un eje aquí, un nuevo eje que lo va a llamar el eje principal 1, digamos. Así que esto me da como la información más importante en esto y el otro eje de hecho ni me interesa porque es ruido. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer ahora es buscar ejes que me reduzcan la redundancia. Pero entonces necesito una forma para describir qué es redundancia matemáticamente para poder decir haga que esta cosa sea cero, o sea que no tenga redundancia. Entonces veamos aquí casos de datos con poca y mucha redundancia. Aquí tenemos un caso de baja redundancia porque vean que si yo les doy a ustedes aquí un dato en X de este, ¿cuál es el X? Bueno, aquí o R1 o como quieran decir. No me dice absolutamente nada sobre el R2.
Sí, o sea, no sé, vean que de hecho este mismo dato aquí aparece como 3 veces y me es imposible de ese dato de decirles cualquier cosa sobre R2. Entonces aquí hay muy baja redundancia, hay cierta independencia estadística entre esas variables. Eh, Aquí tenemos una redundancia media y aquí tenemos una altísima redundancia. La altísima redundancia es como decimos, aquí si yo subo R1 va a bajar R2. Entonces hay mucha redundancia. Poca redundancia, mucha redundancia. Sí, entonces, me interesaría que en mis nuevos ejes, cuando hago el PCA, yo tenga muy baja redundancia. O sea, que un eje no me diga absolutamente nada de información de los otros ejes. Porque entonces de ahí solo uso los ejes que son absolutamente necesarios y el resto ya no. Entonces esto va a ser fundamental también en PCA. ¿Sí? ¿Estamos claros con los conceptos de redundancia? ¿Sí se entiende más o menos? Profe, ¿puede Sí. explicar un toquecito el de baja redundancia y alta redundancia? Es que no me quedó muy claro. Vamos a ver, redundancia es que hay información replicada. Entonces veamos el de alta redundancia porque es más fácil. Si, si yo le doy aquí a usted este R1, o llámele X si le queda más fácil, llámele a este eje Y si le queda más fácil. Si yo le doy a usted un Y alto, aquí va a ser como muy obvio, o sea, con que yo le dé X, usted me va a poder decir Y es tanto, porque están como muy relacionados. Aquí hay como una línea recta casi que los menciona. Usted puede decir Y es igual a MX más B. O sea, yo le doy un X y usted me dice Y es tanto, porque hay mucha redundancia. O sea, ¿a qué me refiero con inexactitud aquí? Decía, hay un pequeñísimo ruido. Entonces va a ser esto más un poquillo de ruido ahí, que este ruido sí es impredecible, pero en general usted va a pegar muy, muy bien esto porque hay alta redundancia. Sí, o sea, ¿a qué me refiero con redundancia? De que sí, que solo, en realidad no hay por qué decirle que este punto tiene este X y este Y, porque el Y, la información de Y ya está en X. Yo pude haberle dicho a usted solo con X todo. ¿Sí? Pero aquí no. Aquí si yo le doy a usted un X, ¿qué valor Y tiene? ¿Quién sabe? Porque puede ser este, o puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. Sí, y si le doy otro X, tampoco puede predecirme el valor de Y con este X. Puede ser cualquier cosa. O sea, la información que está aquí en un dato está concentrada en solo el X o en solo el Y. Las dos variables son altamente redundantes. O sea, con que yo le diga una, usted puede decirme la otra. Mientras que con baja redundancia, no. Si yo le tengo que dar las dos para decir que es este punto. ¿Sí? Porque no hay forma de que dándole el X usted me diga quién es Y, o no hay forma de que dándole Y usted me diga quién es el X. Aquí sí, si yo le doy un Y, el X es tal. Ok, ¿Sí? profe, gracias. Por bien. Y esto es de un punto intermedio. ¿Sí? Ahí de que, sí, está bien, más o menos. Hay una tendencia de que si sube el X, cae el Y. Pero hay un ruidillo por ahí. Un ruido azote. Por aquí, así como está este ruido. Si veo cada X y cada Y, hay un ruido ahí. Pero aquí es que ni ruido es que hay, es que tengo cero información. ¿Sí? ¿Entiende mejor? Sí, profe, gracias. Pero ya. Ok. Entonces, bueno, aquí en alta redundancia, sí, con solo una dimensión era más que suficiente. Entonces, vamos a querer buscar eso. Entonces, vamos a la matriz de covarianza. Si se acuerdan ustedes, la matriz de covarianza ya la hemos usado muchas veces con esta cosa de las distribuciones normales gaussianas. Sí, que las distribuciones normales gaussianas vimos que era, bueno, aquí nunca sé, esta cosa es como 2pi a la n medios, donde n es la dimensión de los datos, la determinante de la matriz de covarianza por exponente de un medio x menos mu sigma inverso x menos mu, este tiene que ser transpuesto. Ok, estas gaussianas las hemos usado ya varias veces y esta es la campana de Gauss en n dimensiones. Y esta matriz de covarianza es lo que nos vamos a concentrar ahora, es la que vamos a necesitar también. Entonces, asumamos aquí que tenemos dos listas de un feature. Esto es feature A y esto es un feature B. ¿A qué me refiero con feature? Por ejemplo, la coordenada X de la cámara A.
¿sí? Y este digamos que es la coordenada Y de la cámara A. Pues pongamos otra cámara ahí, la cámara C. Sí, entonces tenemos dos features. En la matriz de diseño estaríamos viendo, no sé, que esto es A y que esto es B. De nuevo, aquí tenía 72.000 datos y aquí tengo 6. ¿Sí? Entonces estoy escogiendo una de esas 6, una columna de estas 6, la voy a usar como A y la otra la voy a escoger como B. ¿Ok? Si yo quiero calcular quién es la varianza de solo esta historia y asumo que tengo media cero, eso va a ser importante por ahora. O sea, ya asumí que agarré la media de los datos y se los quité. Entonces, si yo sumo todos esos datos y los divido entre 72.000, me da cero. ¿Sí? Pues ya eso lo hice antes. O sea, agarré todos los datos, hice la suma de todos los datos, lo dividí entre cuántos datos sumé, eso era la media, y se la resté a todas las filas y ya entonces quedé con datos de media cero. Entonces, con la historia aquella de que de que yo puedo calcular la varianza de un escalar como 1 entre m por, no sé, los datos escalares, todos sumados al cuadrado, menos la media de ese escalar al cuadrado, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que acabamos de deducir aquí. Ok, solo que si mis x son escalares, esta norma se reduce a nada. Y igual aquí, si esto es un escalar, entonces se reduce a nada, entonces llego a exactamente esta forma aquí en escalar. Pero si estoy diciendo que mis datos tienen media cero, entonces esto es cero. Y solo me queda 1 entre m por la suma de los cuadrados, que es esto que tenemos aquí. Entonces la varianza de solo esta columna es eso, y la varianza de solo esta columna es esto. ¿Ok? Entonces la covarianza va a ser algo muy parecido, pero entre distintas columnas. O sea, va a haber una covarianza entre la columna A y la columna B, que lo voy a denotar de esta forma. 1 entre m por la suma de los productos correspondientes. Y lo que mide la covarianza es qué tan dependientes linealmente son A y B. Si esta covarianza me da un valor positivo muy grande, significa que hay una fuerte correlación positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si sube A, sube B. O sea que si el valor X en la cámara A sube, va a subir ese valor Y en la cámara C. ¿Sí? Un valor negativo grande indica que hay alta correlación negativa. Eso es que si sube A, digamos, baja B. O si sube B, baja A. ¿Ok? Y es cero si no hay correlación. O sea, si no hay redundancia, si yo no puedo decirles nada a ustedes de qué hace A con lo que hace B. O sea, si el comportamiento de A y B de sube o baja, da igual, no, es impredecible. ¿Sí? Entonces, esta es lo que me dice la correlación. ¿Qué tan relacionado está el crecimiento de una variable con otra? ¿Sí? Entonces, bueno, a esa correlación la vamos a llamar a B. Vean que si escojo que B sea A, es la varianza de A. Y si escojo que A sea B, entonces sería la varianza de B. ¿Sí? O sea, nada más aquí, la covarianza es como un concepto un poco más general que la varianza, pero relaciona dos variables aparte, digamos. Sí, entonces, el valor absoluto de la covarianza va a ser lo que a nosotros nos diga qué tanta redundancia tengo. Si la covarianza me dice 0, dos variables no están, o sea, no hay redundancia entre ellas. Y si esa covarianza es muy grande, sí tengo alta redundancia entre ellas. ¿Sí? Entonces, expresemos a esa columna aquí en X, expresemos a toda esta columna como A transpuesto y expresemos a la otra como B transpuesto. ¿Ok? Sí, B transpuesto. No, estas no serían transpuestas porque aquí las tengo ya más bien como columnas. Estas están transpuestas porque las estoy poniendo así, ¿verdad? Como filas. De nuevo, tenemos aquí las 6 dimensiones de las observaciones y aquí tenemos los 72.000 datos, solo para acordarnos más o menos qué es qué.
Entonces, si vemos las formas en las que yo estoy calculando esto, es la suma de las componentes correspondientes multiplicadas, o sea, vemos aquí componentes correspondientes multiplicadas, quiere decir que la varianza de A y B es nada más 1 entre el producto punto de A y B. Pues si yo quiero aquí la varianza de A, sería nada más el producto punto de A por A y se acabó. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que teníamos antes, pero ya en notación vectorial. Entonces yo voy a poder calcular esto bonito. Vamos a ver, aquí tengo, X es mi matriz de diseño. De nuevo, esta cosa, aquí tengo 6 datos, perdón, 6 dimensiones, y aquí tengo los 72.000 datos. Ok, aquí estoy presentando nada más que este dato está transpuesto porque está en una fila. Ok. Y aquí, con esta representación es, ok, de esta matriz de diseño, para todas las filas, deme la primera columna. Ok. O sea, este X1 es aquí una columna de esta matriz, este X2 es la otra columna hasta Xn. ¿Sí? Entonces, estas son las columnas. Entonces, si yo quiero ver quién es la correlación de este con este, nada más hago el producto punto de esas dos y lo divido entre M. Entonces, la matriz de covarianza la vamos a definir como una matriz que me hace todas estas correlaciones de todos contra todos. O sea, por ejemplo, aquí quiero del dato, llamemos a esto ya así como con los números. Aquí tendría X1, X2 hasta X6, digamos, en mi caso. ¿Sí? Entonces, aquí yo quiero la correlación, voy a ponerle así, 1 con 1. O sea, que es prácticamente la varianza 1 con 1. Aquí quiero 1 con 2, 1 con 3, hasta 1 con 6. ¿Sí? Quiero todas estas correlaciones. Ahora aquí quiero el 2 con 1. 2 con 2, 2 con 3, hasta 2 con 6. Vean que el producto punto, este producto punto que está aquí es simétrico. O sea, quiere decir que el producto de BA es igual aquí a AB. ¿Sí lo ven? Que esta cosa es un producto punto y el producto punto es conmutativo. Entonces, 2, 1 y 1, 2 van a ser iguales. Bueno, aquí vamos a seguir haciendo esto hasta la 6, 1, 6, 2, 6, 3, hasta 6, 6. Entonces ya tenemos esto que está aquí, va a ser la famosa matriz de covarianza, que me dice, ok, ¿cómo se relacionan todas las variables contra todas? Pero, bueno, aquí hay varias cosillas. Vean que este es igual a este. Este 1,3 tiene que ser igual a 3,1. Este 1,6 tiene que ser igual a 6,1. O sea, se va a cumplir que la matriz de covarianza es igual a la matriz de covarianza transpuesta. ¿Alguien se acuerda cómo se llama este tipo de matrices? Simétricas. Simétrica, exactamente. Ok, la matriz de covarianza siempre va a ser simétrica. Una ventaja de las matrices simétricas es que sus eigenvectores siempre son reales. Y eso nos va a servir en un ratito. Si una matriz no es simétrica, los eigenvectores en general van a ser complejos. Pero las simétricas, por dicha, no. Van a tener eigenvectores reales. Ok, ¿qué otra cosa queremos? Bueno, nosotros queremos que ninguna variable, en el caso al que vamos a llegar, vamos a querer tener datos que no tengan redundancia. Y dijimos que no tengan redundancia significa que la covarianza tiene que ser 0. ¿Okay? Vamos a querer datos que todo lo que no es un dato multiplicado por sí mismo me dé 0. ¿Ok? Entonces, todos estos productos que estén aquí quiero que me den 0 y todos estos que están aquí quiero que me den 0. ¿Sí? Eso es para forzar que no haya redundancia. ¿Sí me entienden? O sea, vimos que, de nuevo, vimos que la covarianza me relaciona a dos variables y vimos que si son grandes hay alta redundancia y que si son 0 no hay redundancia. Entonces yo lo que voy a perseguir es que estas cosas de este lado y de este lado sean 0 para que no haya redundancia en los datos ya proyectados, digamos así. ¿Ok? Bueno, pero entonces en general, representar todos estos productos que están aquí, ustedes pueden comprobar fácilmente de que cada uno de estos es estos productos y que entonces va a estar dado por esto que tengo aquí. O sea, de nuevo, X es mi matriz de diseño que tiene los datos, cada observación la tiene aquí, pero entonces todas estas columnas que están aquí son las 6 observaciones, digamos.
y aquí lo tengo transpuesto, entonces multiplico todas las features, o sea que estos son features, y estos también aquí van a ser features. Estoy haciendo aquí los productos punto de todo este feature por todo este feature, que es exactamente la definición que tenemos aquí de covarianza. Entonces, así prácticamente estamos diciendo, ok, este por el primero es el primer elemento de esta matriz, este por el segundo es el segundo elemento, etcétera, etcétera, y ahí hacemos todas las combinaciones y llegamos a nuestra matriz de covarianza. Esto es fundamental entenderlo. Ven que si se equivocan y ponen esto al revés, es terrible. O sea, aquí tenemos 72.000, aquí, o sea, esta dimensión es 72.000 y esta dimensión es 72.000. Ok, tenemos 6 features. Tenemos 6 features. Si lo hacemos bien, como está aquí, esta matriz de covarianza va a ser de 6 por 6. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo la matriz de covarianza es cómo se relaciona cada feature con la otra. O sea, cómo se relaciona la coordenada X con la coordenada Y de la primera cámara o coordenada X con la coordenada X de la segunda cámara. O sea, X de la primera cámara con X de la segunda cámara, etcétera, etcétera. Entonces, tengo una matricita de 6 por 6, son 36 datos, eso está muy bonito. Pero si me equivoco y pongo X por X transpuesto, que esto se los estoy diciendo porque es uno de los problemas más usuales, van a tener una matriz de 72.000 por 72.000. Y terriblemente singular porque en realidad ahí es como si solo hubieran habido 6 datos por feature. O sea, están usando 72.000 features, como si cada dato fuera un feature. Más bien que solo hay 6 datos. Y una matriz de 72.000 por 72.000 sí ya empieza a tener problemas de caberles en la compu. Además de que manejar esa matriz va a estar terrible y que no tiene ningún sentido para lo que estamos haciendo. Sí, entonces tengan mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, esta va a ser la forma de calcular nuestra matriz de covarianza. Esa matriz va a ser obviamente cuadrada, porque tenemos el mismo número de nuevo, estamos así, y lo pinto así, asumiendo que tenemos más datos que dimensiones. Entonces esto es m datos, esto es m datos, tenemos n dimensiones, entonces, porque esto sería, ¿qué? Esto es x, esto es x y esto es x transpuesto, solo para ver que no estoy equivocándome, sí. Y entonces esta matriz me va a dar una matriz de n por n. Sí, tiene que ser. Sí, es norma de verificación número 1 cuando hagan esto. Que la matriz tenga el tamaño adecuado. Si se les está explotando esa matriz es que se equivocaron, definitivamente. Y se los advierto porque en esta tarea que tienen que usar PCA para esta que están haciendo ahora con K-means, es un error usual calcular esa matriz mal. La diagonal de esa cosa va a tener las varianzas de cada dimensión por separado, o sea, de la cámara, coordenada X de la cámara A, coordenada X de la cámara Y, cada una de esas está por separado en la diagonal de la matriz. O sea, mi covarianza. Aquí voy a tener la varianza de la primera coordenada, la varianza de la segunda, hasta la varianza de la n. Y todos los términos fuera de la diagonal son las covarianzas entre los distintos tipos de medición. Y de nuevo, estas covarianzas me van a decir qué tanta redundancia, o incluso, bueno, ruido no tanto, pero sí qué tanta redundancia tenemos. Si tengo aquí valores muy grandes, hay un problema. Hay dimensiones muy redundantes. Si tengo valores fuertes aquí, puedo asumir que esa dimensión es dominante. Dominante en el sentido de que tiene información, en el sentido de que dijimos que información está asociada a la varianza de algo. Queremos lograr maximizar entonces, para hacer el PCA, que mis datos Y, que cuando yo le haga la matriz de covarianza a mis datos Y, la matriz de covarianza me quede una diagonal muy dominante y ceros y ceros. ¿Ok? Eso es para el Y. Entonces voy a poner aquí la covarianza de Y. Yo quiero que sea algo así. Sí, una muy buena diagonal para decir ahí hay mucha información y cero en los fuera de la diagonal para decir no hay redundancia. Si logro eso, ya logré mi tarea. ¿Ok? Este proceso no va a ser la última vez que lo vean ustedes en sus vidas. Si ya están llevando control o si lo piensan llevar en los próximos semestres,
En control hay un montón de tareas para calcular características de sistemas que se basan en diagonalizar. O sea, ustedes tienen una matriz que les caracteriza el sistema y diagonalizar significa transformar esa matriz para que sea una diagonal, que es lo que vamos a estar haciéndole nosotros a nuestra covarianza de datos de entrada X. O sea, queremos transformar esos datos de entrada X para que pase una matriz de covarianza desastrosa a una matriz de covarianza diagonal. Y ese proceso se llama diagonalizar. Lo que vamos a asumir en PCA, o en, bueno, ACP, es que los vectores en la nueva base, ¿y quiénes eran los vectores en la base? Eran las filas de esta matriz P, ¿se acuerdan? Vamos a asumir que esos vectores son ortogonales, o sea que los vectores a los que estamos proyectando, todos esos vectores sean ortogonales entre sí. ¿Ok? No tienen que ser iguales a los de partida, pero sí tienen que ser ortogonales entre sí y de norma 1. ¿Ok? Y los vectores que vamos a obtener van a ser tales que en el primer vector, lo que vamos a llamar P1, tengo la mayor varianza de los datos. En el segundo vector, la segunda mayor varianza de los datos. En el tercero, la tercera mayor varianza de los datos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa varianza, de nuevo, en nuestra suposición es que indica qué tan importante es un componente. Mientras más varianza, asumo yo que tengo más información. ¿Ok? Entonces, de nuevo, nuestra suposición es que el problema es lineal, o sea que yo voy a tener un X transpuesto y lo voy a proyectar y esto me va a dar un Y transpuesto, que sea lineal. Y estos P son los vectores esos sobre los que estoy proyectando los datos, de tal modo que cuando tengo esos datos en Y y le hago la matriz de covarianza a esos datos en Y, me queda una diagonal. Entonces, bueno, vamos a usar todos esos supuestos para deducir quién tiene que ser el PCA. Ok, entonces, de nuevo, tenemos nuestra matriz de diseño. Matriz de diseño significa que mis datos están en cada fila y que cada feature está en cada columna. ¿Sí? Feature, como característica, y esto es un dato u observación. ¿Sí? Bueno, tenemos 6 features con nuestra cámara y tenemos 72,000 datos. Eso me ayuda a mí a acordarme quién era quién. Ok, entonces tenemos nuestra forma de transformar los datos, es XT, los proyecto. O sea, recuerden que en XT tengo los datos en columnas, entonces a cada columna, cada datito X por aparte, lo puedo proyectar con P y eso me queda otro datito en Y por aparte. Ok, y voy a querer que la covarianza de los Ys, que se calcula de esa forma, sea diagonal. ¿Ok? Entonces la idea va a ser que las filas de estos P's sean los componentes principales. Entonces, bien, vámonos de atrás para adelante. De nuevo, esta es mi matriz de covarianza de los datos de salida, los Y. Yo sé que Y es P por X. Entonces, Y transpuesto es P por X transpuesto. Eso fue nuestro punto de partida. Entonces, aquí Y sin transponer, nada más transponemos estos dos. Entonces, P por X transpuesto es lo mismo que X por P transpuesto. Y aquí vean qué divertido, porque este X por X transpuesto, si yo lo combino con estos dos que están aquí son exactamente la matriz de covarianza de la entrada. Entonces llegué a esta fórmula súper importante. La matriz de covarianza de la salida es P por X transpuesto por P transpuesto. ¿Ok? En realidad ya hay una receta matemática que dice que si esta matriz es diagonal, entonces los P's que logran hacer que esto sea cierto, o sea que agarre yo una matriz, lo multiplique por P transpuesto, que esto me dé una matriz diagonal, estos son los eigenvectores, o estas cosas están relacionadas con los eigenvectores de esta matriz. ¿Ok? Voy a deducirlo aquí a pie, en realidad no es difícil, porque es bonito ver de dónde sale eso de los eigenvectores. Y este proceso que está aquí es un típico proceso de diagonalización. O sea, agarrar una matriz, multiplicarla por P y P transpuesta al otro lado, eso se llama diagonalizar. Aquí, de hecho, lo que estamos partiendo es que P es ortogonal, o sea que todos los ejes que yo estoy metiendo en P es ortogonal.
lo que quiere decir que P transpuesto es lo mismo que P inverso. Eso es lo que significa que sea ortogonal. Sí, que la transpuesta de esta matriz es lo mismo que su inversa. O sea, que si yo hago P por P transpuesto, esto es igual a la matriz de identidad. Esto es parte fundamental de lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Entonces, como transpuesto es igual a la inversión, entonces, bueno, teníamos nuestro punto de partida, que era que P por la matriz de covarianza por P transpuesto es lo mismo que P transpuesto por... No, esto era lo mismo que Y. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de deducir en el anterior. Y ahora nada más aquí voy a multiplicar por P transpuesto y P transpuesto. ¿Se ven? Esto da matriz de identidad. Entonces me queda que... sí, que la matriz de covarianza por P transpuesto es igual a P transpuesto por esto. Veamos solo... vamos a ver, esta cosa es diagonal. Es nuestra suposición para lograr quitar toda la redundancia. Si esta cosa es diagonal, digamos que Y, voy a llamar a esto así, lambda 1, lambda 2 hasta lambda n. ¿Sí? Aquí hay ceros y aquí hay ceros. Entonces, usemos sobre la primera columna de P transpuesto. Esto me queda que es la matriz ZY por la primera columna, la columna lo represento así, por la primera columna de P transpuesto, voy a representarla, no sé cómo representarla. Bueno, es que como es P transpuesto es un enredo porque lo que tengo es en realidad la fila de P, viéndolo así, pero no importa, ignoremos por ahora esto. Esto es nada más la primera columna del P transpuesto. Eso es igual aquí a exactamente este valor por lambda 1. Ok, si ustedes se acuerdan de productos de matrices, si tengo aquí una matriz entera y la estoy multiplicando por otra matriz, el producto de esta matriz por esto, y aquí me están diciendo que esto es esta misma matriz de aquí, multiplicado por otra matriz adicional. Ok, ¿cómo es? Este producto por esta matriz me da la primera columna de todo este producto, ¿sí? O sea, multiplicar solo este vector por esta matriz me da la primera columna de todo este producto. Y yo sé que está diagonal, entonces sé que la primera columna de eso va a ser el lambda 1 multiplicado por esta columna. ¿Ok? Y esto que tenemos aquí es el típico problema de eigenvectores. ¿Ok? P1 es un eigenvector, lambda 1 es un eigenvalor de esta matriz. Aquí se cometió un error, esto es X. ¿Sí? Entonces, P1 es un eigenvector y lambda 1 es un eigenvalor de X. Lo mismo podemos hacer con la segunda columna. Entonces, si multiplicamos aquí por la segunda columna, va a ser esta segunda columna por el lambda 2. Entonces voy a llegar que el segundo eigenvector va a ser el P2. Entonces, esta cosa que tenemos aquí, lo que me está diciendo es que las columnas de P transpuesto, que es lo mismo que las filas de P, son los eigenvectores de la matriz de covarianza X, y de hecho los valores que están aquí en la diagonal de lambda Y son los eigenvalores de sigma X. ¿Sí? Dijimos que nos interesa como información es la varianza, o sea que aquello que tiene la mayor varianza es lo más importante. Entonces lo que vamos a hacer, como estas cosas de hecho me van a representar la varianza directamente, vamos a ordenar los eigenvectores y eigenvalores en forma descendiente con los eigenvalores. Entonces el eigenvector con el mayor eigenvalor es lo que vamos a tener de primero. O sea, el eigenvector con mayor varianza vamos a tener aquí y el lambda y va a tener aquí entonces el eigenvalor más grande. Y ahí vamos a ordenar estos en orden descendiente y correspondientemente las columnas de P van a ir ahí bajando. Y eso va a ser súper interesante porque ya tengo la solución que andaba buscando. Voy a tener una matriz de covarianza de la salida
que tiene cero redundancia y en el que el dato de mayor varianza está de primero, o sea, los datos de mayor varianza van a quedarme en la primera fila, digamos, de los X, en la primer, bueno, dependiendo cómo lo veamos, en la primera, ¿qué sería? Si ponemos los yes transpuestos así, entonces en esta columna tengo los datos de mayor varianza y ahí me voy sucesivamente hacia abajo. Entonces este va a ser como el dato más importante, es en el que varía más. Y ahí esto va a ir decreciendo en importancia. De hecho, ya vamos a ver eso en acción. Entonces, de nuevo, componentes principales de X van a estar dados por los eigenvectores de la matriz de covarianza. Y el iésimo valor de la diagonal va a ser directamente la varianza de esos datos a lo largo del componente principal. ¿Ok? Y por lo tanto, esos eigenvalores son los que más me interesan. Entonces ya, en la práctica, ¿cómo hacemos PCA? Y esto se los voy a enseñar ya directamente en un ejemplo con eigenfaces. Entonces, lo primero que tenemos es que quitarle la media a todos los datos. ¿Ok? Eso es para trabajar libres de media, que es un problemilla. Calculo la covarianza de esos datos, que es fácil, es 1 entre m por x transpuesto por x. ¿Era así o x por x transpuesto? Espérense para pensar otra vez. Es x transpuesto por x, sí está bien. Calcular los eigenvectores y eigenvalores de esta cosa. Usualmente en NumPy o en Octave va a ser una función que se llama eig, que calcula eigenvalores y eigenvectores, que eso es una función terriblemente complicada de implementar. Ok, entonces ya una vez que tenemos estos eigenvectores, con los eigenvectores puedo armarme el P que me interesa, donde solo voy a tomar tantos eigenvectores como me interese tener el espacio en el que proyecto los datos, y proyecto los datos de esta forma. Vean que esto es lo mismo que decir que Y transpuesto es igual a P por X transpuesto. ¿Sí? Esto es equivalente. Entonces, ya con esto ya tengo mis datos proyectados a un espacio de menor dimensiones, donde las dimensiones yo las escojo con cuántos eigenvectores quiero, y escojo solo aquellos que tienen los eigenvalores más grandes. ¿Ok? Ya vamos a ver un poquito más de eso en acción. Bien, de nuevo, solo para terminar aquí la idea general, hay cientos de formas de derivar el PCA. Esta que yo seguí es una de ellas, la que tiene que ver con reducción de la redundancia. Podríamos buscar, como les dije en el ejemplo anterior, minimizar las distancias de un subespacio al que yo quiero proyectar. O sea, si yo tengo que este es P1 y que este es P2, yo quiero buscar estos dos de modo que las proyecciones de los datos, de todos los datos de entrenamiento, estas distancias a esa proyección se minimicen y vamos a llegar a exactamente lo mismo. O puedo verlos como los ejes en los que la proyección de mis datos a esos ejes maximicen la varianza. O sea, busco al P1 que maximice la varianza. Con todos esos estrategias que hay, de hecho es vacilón, porque ustedes van a encontrar planteamientos de redes neuronales, o sea, hacerse una red neuronal de una capa, en el que la función de error que ustedes minimizan se plantea de modo tal que el resultado final son los componentes principales. De hecho, no estoy muy seguro, pero creo que esa red, hay una red neuronal que se llama la de Oya o la de Oka, no, Oya creo que es japonés, y es una red neuronal que ya se demostró que entrenándola converge a los ejes principales, a los componentes principales. La ventaja de hacerlo con una red neuronal así es que cuando uno tiene semejante cantidad de datos que no puede cargarlos en la computadora para poder hacerse la matriz, con uno puede como pasarle ráfagas de datos a la red y ella va convergiendo ahí a los ejes. No llega exactamente a los ejes, pero puede aproximarlo uno y puede cargar bloques de datos ahí al azar que hacen que la red converja. Pero bueno, hay un montón de técnicas de eso. Bueno, antes de entrar a consideraciones prácticas, sí me interesa ver el ejemplillo que les puse ahí. Si ustedes quieren correr este ejemplo, tienen que bajar en este sitio, http Conrad Anderson, bla, 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 esa cosa. Tienen que bajar la base de datos de grises, de caras grises.
y bajarlo en un directorio que esté justo ahí a la pura par de este punto M, porque él va a buscar imágenes. Esta es una base de datos de un montón de imágenes, de un set de datos viejísimo, es como de inicios de los 90 o finales de los 80, no estoy seguro. Faces in the Wild. Pero bueno, esta base de datos que hizo él son imágenes en las que la cara la recortaron al puro centro de la imagen para quitarle el borde. Y las dimensiones de los datos son 64 por 64 píxeles cada imagen, cada cara. Y vamos a hacerle un PCA a esto. Entonces, de nuevo, tengo no sé cuántos miles de 10.000 caras o no sé cuántas, son un montón. Y cada cara se puede ver como un vector de 4096 dimensiones, donde tengo 64, los primeros 64 datos son, es decir, la primera fila de la cara, la segunda fila de la cara son los siguientes 64 datos y así sucesivamente. Ya ustedes conocen eso de los numeritos, porque hemos usado MList. Pero bien, entonces vamos a ver qué pasa cuando corro eso. Voy a correr el entrenamiento, ya habiéndole hecho el PCA, lo que me interesa es ver qué está pasando más bien del otro lado. Vamos a ver cómo hago esto. Voy a decirle que esto tiene que ponerlo encima de todo, porque si no se nos va a estar ocultando aquí. Eso es una cara reconstruida. Y ahorita tengo que enseñarles la reconstrucción, cómo se hace. Esto sería la cara original. Estos son los llamados eigenfaces, que ya les enseño qué es. Que no se van a mover ahí por una pulga que tiene Octave. Y voy a poner esto por aquí chiquitico. Ok, aquí dice que estoy usando, bueno, una imagen ahí al azar, la 1680, que es esta imagen que estamos viendo aquí. Y estoy reconstruyendo esta imagen usando 250 componentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? La cara completa, yo necesito 4096 datos para representarla, ¿cierto? Cada dato puede ir de 0 a 1, indicando 0 es negro y 1 es blanco. ¿Ok? En ese espacio de 4096 dimensiones, yo estoy empotrando un espacio de 250 dimensiones, que es mucho menos. O sea, no sé, ¿qué porcentaje es eso? Menos de 5% tal vez de las dimensiones. O sea, no es casi nada. Y vean que la imagen que estoy reconstruyendo con 5% de las dimensiones, o sea, con solo 250 datos, yo puedo reconstruir una imagen que ya es aceptable. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Sí, se quitó un montón de ruido, entre comillas. O sea, todos estos cambios de colores extraños que se ven aquí alrededor de la cara, de aquí no están, se filtraron, porque estoy reduciendo mucho esas dimensiones. Si yo empiezo a reducir esas dimensiones radicalmente, o sea, aquí voy a ir a 220, o sea, le quité 25 más, la imagen comprimida empieza a hacerse cada vez más irreconocible. Ahí estoy con 75 datos, 50 datos, o sea, estoy reconstruyendo con 50 datos esa cara. Aún así vean que lo interesante es ya aparece una cara. ¿Ok? 25 datos y con solo un componente. Cuando estoy usando un solo componente, en realidad lo que estoy viendo aquí es el promedio, la cara promedio. Que la cara promedio fue agarrar las 4096 caras, ¿cuántas caras eran? No sé, eran miles de caras, sumarlas y dividirlas entre esas miles de caras. ¿Ok? Entonces el promedio de cara dio esto. ¿Ok? Que es bastante simétrico, pero eso es pura coincidencia porque hay caras que se ven a la izquierda, caras que se ven a la derecha, etcétera, etcétera, pero como son tantas caras, al final convergió a eso. ¿Ok? Entonces voy a ir, de nuevo voy a escoger aquí, creo que si chupo un espacio sale cualquier otra cara. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la cara promedio más una componente principal. Entonces, vean que casi no se reconocen. Ahí con solo promedio más un componente principal. Pero si yo le pongo aquí, no sé, pongámosle otra vez 100 componentes principales, ya empieza a verse algo interesante ahí. 200, ¿qué?
que ahí estoy usando 200 componentes. Vamos a ver más caras ahí. Vean que con 200 componentes, en realidad las caras reconstruidas ya se parecen bastante. Voy a ponerle más componentes ahí. Si en vez de 4096 con 300 componentes se ve así, con 500 componentes. Bueno, ya me pasé. Con 700 componentes. Vean que con 700 componentes ya casi que se ve bien. Y 700, que es una cuarta parte, menos de una cuarta parte, un 20% tal vez de los datos originales. Solo necesito un 20% para poder transmitir la información de la cara. O sea, es muy buena compresión. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Podría explicar nuevamente a qué se refiere con componentes? Es que creo que no me está quedando claro. Sí, vamos a ver. Tenemos, de hecho, para eso está este dibujito que está aquí atrás. Tenemos, yo qué sé, 70.000 imágenes. ¿Ok? Cada una de 4096 dimensiones. En realidad cada imagen es de 64 por 64, pero nada más la aplanamos, en el sentido que agarramos esta primera fila y le pegamos la segunda fila ahí atrás y le pegamos la tercera fila atrás de esas dos, etcétera, etcétera, y así pegamos un solo vector de 4096 dimensiones. Igualito que ustedes lo hicieron con el MNIST. Eso está bien. Ok, entonces agarramos todo ese montón de imágenes, le sacamos la cara promedio. La cara promedio es, de hecho, en esta lista que tenemos aquí, es esta que está aquí en el centro. Si la ven, todas se ven iguales. Ok, esta es la cara promedio. Que nada más fue agarrar todas las caras, sumarlas y dividirlas entre M. Ok. Ahora, tenemos ya todo ese aterro de miles de caras sin promedio. Y le saco la matriz de covarianza. ¿Ok? A esa matriz de covarianza le saqué los eigenvectores. ¿Ok? Entonces, de hecho, voy a agarrar el primer eigenvector. Voy a intentar hacer un dibujito por aquí. Voy a hacer un dibujito por ahí abajo. Déjenme quitar esto. Voy a intentar hacer un dibujito por aquí abajo. Creo que se me van a desaparecer las caras, pero no importa. Entonces, digamos que estas tres dimensiones que estoy pintando por aquí son las 4096 dimensiones. Esto es X1, X2000 y X4096. ¿Sí? Solo puedo pintar tres. No doy para más. Ok, entonces aquí digamos está la cara promedio. Ok, y con la matriz de covarianza saqué por aquí quién es el primer eigenvector de la matriz de covarianza, que es donde yo determiné con este análisis de componentes principales que va a estar la mayor varianza de caras. ¿Ok? En este espacio de 4096 dimensiones, cada cara es un puntito. ¿Sí? Y entonces, no sé, tengo ahí una cara. ¿Ok? Yo voy a proyectar esta cara a este vector. Y este puntito proyectado es el que vamos a ver en esas caras que tenía por ahí. Déjenme ver. ¿Ok? Aquí en esta primera fila que estamos viendo aquí, esta que estamos viendo aquí, tengo la cara promedio y yo le estoy sumando un 10% de lambda que me da el eigenvalor hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? Entonces, esto es donde el análisis de PSA me dijo, vea, aquí es donde está la mayor cantidad de información. Vamos a ver, como esto es no supervisado, cualquier cosa que salga es mero azar. Pero es muy interesante ver que si hay efectos como que uno entiende. Por ejemplo, ve aquí los ojos. Los ojos, si yo me muevo hacia un lado del eigenvector, no sé, estos se hicieron de una forma y aquí como que se le hicieron ojeras. Sí, se le pusieron unos ojos muy oscuros. El fondo aquí, este pedacito que tenemos aquí se hizo negro, aquí se hizo como gris. ¿Ok? Cuando yo agarre el segundo eigenvector, voy a hacer algo parecido. O sea, no sé, el segundo eigenvector me dio para allá. Entonces, de nuevo, lo que estoy haciendo ahí es como poniéndome a la fuerza aquí unos puntitos. Sí, por aquí, por aquí, por aquí, para ver qué está pasando. Y yo aquí me estoy poniendo unos puntitos y estoy pasando. Vean, la generación que estoy haciendo, la estoy haciendo a lo largo de estos vectores, pero en el espacio de 4096 dimensiones, para poderlos ver como caras, que es lo que estamos viendo aquí. Estoy viendo caras. ¿Ok?
Ok, el segundo eigenvector, vean que es vacilón porque parece como que aquí está viendo hacia, si me muevo hacia un lado del eigenvector, parece que la cara se está moviendo hacia un lado y si me muevo hacia el otro, que se está moviendo hacia el otro lado. Pero no es una mera coincidencia. ¿Sí? Que salió que ese eigenvector tiene ese efecto. Este tercer eigenvector tiene un efecto muy interesante aquí, como que de este lado se hicieron muy negras los fondos, de este lado más bien se hicieron muy blancos esos fondos. Y con los ojos también está pasando algo como al revés a lo que está pasando ahí arriba. Igual aquí el cuarto eigenvector tiene otro efecto, el quinto tiene otro efecto, etcétera, etcétera. Cuando ustedes quieran representar otra cara, va a ser como combinar esto. O sea, yo puedo combinar un poquito del primer eigenvector, un poquito del segundo, un poquito del tercero. Y con solo esas tres coordenadas en este nuevo sistema, yo ya llego a una determinada cara. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es eso. Aquí estoy seleccionando no 3, sino, ¿qué era? 700 componentes. O sea, estoy en este espacio de 4096 dimensiones, pero estoy usando solo 700 dimensiones en este nuevo sistema coordenado para representarla. Pero vean que ya casi que no se pueden diferenciar. O sea, con 700 bajé de 4000 a 700. O sea, es una compresión muy fuerte. Entonces estoy proyectando aquí un nivel muy bajo. Yo puedo, por supuesto, proyectarlo a muchas menos dimensiones. Aquí estoy bajando. Déjenme para que vean hasta dónde estoy bajando. Aquí dice las componentes, ¿verdad? Entonces 600. Estoy bajando a 500. No sé. Aunque con 300 dimensiones todavía algo se entiende. 275 dimensiones, todavía se ve. Pero pasar de 4096 dimensiones a solo 270 es radical la reducción de dimensión que estoy haciendo y mantengo bastante información. Sí, ahí vemos otras caras y sí, se reconstruyen bastante bien. Aquí falló, como que esta le costó. Esta es una cara típica al resto. Y le costó reconocerla, pero el resto parece que sí las arma más o menos bien, ¿no? Bueno, y ahí uno puede jugar poniéndole más dimensiones o menos dimensiones para ver qué es lo que necesita. Sí queda más o menos claro, o quedan... Sí, la idea, por lo menos, de qué es lo que estamos haciendo aquí. Sí, profe, gracias. perdón. Sí, adelante. Digamos, cuando uno está viendo ahí la imagen, lo sigue viendo en un espacio de 4096 dimensiones. Exactamente. Entonces, digamos, hay que hacer como una transformación inversa, por así decirlo. Sí. O sea, ahí tenemos que devolvernos al espacio original a partir de Y. O sea, tenemos que devolvernos de Y, que ya es parte de lo que sigue, de lo que tenemos que ver. Okay. Tenemos que devolvernos de Y a X. ¿Sí? Porque bueno, nosotros agarramos X y lo proyectamos a un subespacio, Y. Pero ahora de Y tenemos que reconstruir y devolvernos al X, que obviamente es un subespacio, no es el espacio completo, pero podemos asumir que en las otras dimensiones que me faltan, de ahí es como 0. De hecho, por ahí anda el truco. Pero eso es lo que estoy haciendo aquí. O sea, gracias, profe. Por eso estoy pintándolo así en el mismo espacio, ¿verdad? Estoy pintando esta cosa como montado ahí. Pues si yo les doy a ustedes 3 coordenadas, llego a un punto en el espacio de 4096 dimensiones. ¿Sí? Igual, así para hacerlo más facilito, si yo tengo 2D y yo solo les doy a ustedes una dimensión, pero les digo, este es el eje principal sobre el que está esa dimensión, donde este es mu, sobre esta dimensión yo le digo a usted 5, de 5 está aquí en esta dimensión, pero este 5 está en sus correspondientes componentes en X y Y. ¿Sí me explico? Sí, profe. Lo mismo estoy haciendo ahí. ¿Sí? Ok, entonces, bueno, ya tienen el ejemplito, ahí pueden jugar con caras si quieren, con el ejemplillo que les pasé ahí en Opti. Vamos a continuar entonces aquí con un poco de consideraciones prácticas para calcular esto. Ya veo que se me fue el tiempo, no sé ni cuándo, pero bueno, no importa. Ok, esto, como les digo, es una piecita de Lego que se usa en todo. Una de las más importantes es visualización, como lo que ustedes están usando en la tarea. O sea, ustedes tienen en la tarea datos en 64 dimensiones y quieren hacer clustering. Entonces es muy útil ver
si será posible o si esos datos de verdad se distribuyen en clusters asociados a los numeritos que en realidad representan. Y eso es lo que se está usando en esa tarea, es PCA, para proyectar las 64 dimensiones a 2 y pintar los puntitos en 2D, a ver si se ven clusters o no. Es posible hacerlo, pero es una de las peores técnicas para visualización. Si ustedes quieren usar algo parecido, usen una cosa que se llama TSNE para visualizar. Esta es otra estrategia no es clustering, de hecho esa es una estrategia de reducción de dimensiones hecha particularmente para visualizar. Entonces con esta uno podría ver mejor si hay clusters o no, para ese caso de clustering, pero no importa. Eso es el ejemplo de K-means, ahí era sí, solo para probar cosillas, y el PCA era para poder aprovechar y usar la información de esta clase. Para compresión se usa también. No es la mejor técnica de compresión, pero como acabamos de ver, se puede usar. O sea, acabo de comprimir caras de 4.000 dimensiones a 200 y quedó algo aceptable, digamos. Hay gente que lo usa para reducir dimensiones en procesos de aprendizaje, pero este es cuestionable. O sea, este de hecho puede ser más contraproducente que útil. Digamos, úsese solo si se sabe lo que se está haciendo, porque lo más probable es que más bien arruinen la información que tenían los datos para poder clasificar. Entonces, para eso se usan otras técnicas como la que vamos a ver de la próxima clase. Para detectar anomalías se usa mucho. Detectar anomalías, recuerden que es la tarea en la que yo, para entrenar, solo tengo datos de un estado que vamos a llamar normal. ¿Ok? Entonces yo le voy a hacer un PCA a ese estado normal y ya voy a tener como los subejes en los que, o el subespacio en el que usualmente se mueven esos datos muy bien. Y después, cuando pasa algo anormal, se va a salir de ese subespacio. O sea, por decirlo así, yo tengo los datos, yo tengo aquí en 3D un subespacio en 2D, y yo sé que mis datos normales siempre se van a mover en este subespacio, y de repente llegó un chapa que se alejó aquí mucho de este subespacio, y yo puedo calcular esta distancia entre el espacio del PCA y el espacio real. Y cuando esto supera algún umbral, yo digo, ups, esta cosa no es normal, ahí un motor está fallando, los sensores me están diciendo que hay algo mal. Entonces esto es una técnica muy simple de hacer detección de anomalías. Y esto, de hecho, tal vez ya no se use hoy en día así directamente, pero para el reconocimiento de caras, por ejemplo, esto mismo que acabamos de hacer con Eigenfaces, para comparar a qué distancia está una cara de otra. Entonces ustedes pueden tener puntillos de caras de este es José, y este es Juan, y este es Felipe, y esta es Verónica, etcétera, etcétera. Y entonces cuando llega otra cara, yo calculo, ok, a qué distancia en el eigenespacio, en el espacio en este subespacio está la cara que me están dando de las que yo conozco. Como se supone que comprimo a la información esencial, es muy probable que en este espacio completo las caras me queden relativamente largo, pero proyectadas a este espacio me quedan muy cerca las que son de la misma persona. Esa es la filosofía detrás. Entonces, se usan mucho para hacer este tipo de mediciones de solicitud, pero solo usando la información relevante, ignorando ruido y otras cosas. ¿Sí, señor? Entonces, como en la tarea, cuando nosotros ploteamos como al principio esas X que son como los clusters en 2 dimensiones. Ajá. Y después ploteamos el PCA en 2 dimensiones, lo que esperaríamos ver es que esas X estén relativamente cerca. Sí, más o menos, pero de hecho ahí yo les comento que ellos hacen un error y que espero que ustedes lo corrijan, es parte de la tarea. Vamos a ver, digamos que este es el espacio de 64 dimensiones de los clusters, ¿ok? X1, X32, X64, ¿ok? Y entonces, bueno, están, digamos que aquí los numeritos asociados al 1, aquí andan los numeritos asociados al 2, al 3, al 4, al 5, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces están esos clusters. Lo que está haciendo el programa que les pasé así directamente es, ellos dicen, ok, si yo agarro todos esos puntos como una sola cosa y le hago PCA, los ejes principales quedan aquí. Entonces, si yo proyecto este clúster aquí, me van a quedar estos puntitos proyectados acá, estos, digamos que sí estaban ahí casi que encima, estos me quedan como por acá, estos me quedan por acá, pero todo sobre este plano, digamos, ¿sí? Y efectivamente ahí en ese están haciendo un PCA a un plano, ¿verdad? Porque están proyectando a 2D.
Entonces quedaron estos clústeres así. El problema es que puede ser que les queden dos clústeres, digamos, en 3D, no sé cómo pintarlo. Digamos que este otro clúster, este otro número por ahí atrás, que cuando ustedes lo proyecten, proyecto aquí. ¿Sí me explico? O sea, justo a la par de este otro clúster. Porque están en 64 dimensiones. La posibilidad de que les traslape en la proyección es alta. Y lo feo que hicieron los de ese, déjenme pensar. Sí, en el proyecto ese que les di, ellos están haciendo el K-means, pero en este plano, ¿verdad? Ellos están haciendo el clustering, pero ya sobre el plano. Y en el plano ya se perdió mucha información. Como esta proyección aquí que le cae encima al otro, y se perdió esa información. Por eso yo les pido, no hagan el K-means en 2D, sino háganlo en 4D. Y una vez que ya tienen el clustering en 4D, si proyectan los centroides de cada clúster de estos, lo proyectan aquí. Entonces ya se va a ver mejor. Bueno, no sé si mejor, pero se ve distinto. Lo que sí definitivamente se ve mejor es la representación de estas imágenes, y es como más consistente con los números que uno esperaría que él detecte. ¿Sí se entendió, Alejandro? Bueno, yo sí le entendí, porque al principio yo estaba haciendo eso que usted está diciendo, que hacía como el K-means en ese plano. Ajá. De hecho, me pasó eso que cayó varios X en la misma, digamos. Sí, eso es usual, sí. Y después ya hice ese cambio y ya se miraban separadas. Sí, fantástico. Sí, porque ya uno está trabajando en un espacio de 64D, que es más, tiene más opciones. Ok, Sí. gracias. Previa. Bien, vámonos aquí. Ya me pasé 5 minutos. Bueno, seguimos con esta parte en la próxima. Vamos a ver una técnica avanzada de normalización de datos. O sea, ya ustedes han normalizado datos en varias situaciones. De hecho, en la tarea creo que el programita así por defecto como venía normalizaba, pero yo les pedí no normalicen. Normaliza del usual, que es agarrar los datos, quitarles la media, que fue pintar en rosado. Agarrar los datos, quitarles la media y dividirlos entre la varianza. Dividirlos entre la desviación estándar. Esto es como uno usualmente normaliza datos. Vamos a ver una técnica mucho más avanzada que se llama emblanquecimiento. Y también es un modulito en varias herramientas que me interesa que conozcan, o por lo menos hayan escuchado hablar alguna vez en sus vidas, por si les sale que no los tome por sorpresa. Pero en realidad es muy, muy interesante, muy potente, y alguna gente la está usando en redes neuronales, pero como es más cara computacionalmente, a veces no tiene sentido gastar tanto. Bien, entonces nos vemos el jueves, y en el jueves termino esto de PCA, vemos LDA y listo por reducción de dimensiones. Profe. Sí, señor. Una pregunta con respecto a la tarea. En la tarea hay que hacer el mapa de color que viene por defecto ya en el código. Estoy un poco parecido con un mapa de color. Es que en el código viene todo implementado en 2D. Ajá. Entonces viene un mapa de color, digamos, como lo que se hacía en el proyecto. Ah, sí, eso es que él está asignando un color a cada clúster, creo, ¿no? Sí, eso hay que hacerlo también. Sí, lo puede hacer de por sí, pero ya está hecho, o sea, ya está ahí en la tarea, no hay que cambiar mayor cosa. Entonces, digamos, es hacer un PCA para pasarlo a 4 dimensiones, en eso hacer el clustering, y luego hacer otro PCA para pasarlo a 2 y proyectar. No. Usted tiene los datos en 64 dimensiones, hace el K-means en 64 dimensiones. Entonces ya usted va a tener centroides en 64 dimensiones. Sobre esos centroides hace el PCA a 2D directamente. Entonces, solo tomando esos 10 centroides, bueno, es que ahí les pido diferente número de centroides, ¿verdad? Entonces, solo con esos datos proyectados a 2D, ya usted va a tener una visualización un poco mejor de cómo acomodarlos para ver los centroides de los clusters. Y si ya usted hizo con esos centroides el PCA directamente con esos centroides, ya después puede proyectar todos los datos a ese plano y ya los puede ver mejor. Porque lo que ellos están haciendo es agarran los datos todos, los proyectan a
a 2D, y ya en 2D es que hacen el K-means, pero ahí no, ya no sirve. O sea, se perdió toda la historia. Y si usted ve los centroidecitos después ya reproyectados a 64D, ya ahí ve otra vez el número muy bonito. De hecho, es que si lo hacen como les digo, no hay que reproyectar nada porque el centroide ya está en 64D. Y si no normalizaron los datos, entonces ese centroidecito es exactamente la imagen. Y ya pueden ver cómo se ve el centroide de los 10, digamos. Bueno, de los 10 no, de los 9. De un 9. Pero que tampoco usted sabe que ese es 9 porque no, es un no supervisado. Pero sí le van a quedar cuando lo hacen con 10, que prácticamente cada dígito sí le quedó como un centroide. Ya algunos deben haberlo visto, ¿no? Profe, es que digamos, yo al principio, antes de hacerle la consulta por correo, lo había estado haciendo así, lo hacía el clustering en 64D y lo proyectaba a 2D para visualizarlo, pero todos me quedaban, por así decirlo, en una misma coordenada en X. No puede ser. Precisamente porque el PCA lo que evita es eso, él está forzando que la varianza sea en el X lo más grande, o sea que la variación que usted tiene es la mayor posible en el X. ¿Lo está haciendo con los centroides o lo está haciendo con todos los datos? Me parece que con todos los datos. Sí, eso le puede arruinar un poco el asunto. Inténtelo con solo los centroides. O sea, hágalo, Okay. es poquitito, porque van a ser solo como 5 datos. Le hace el PCA solo a los centroides, porque la idea es proyectarlo ahí. Como es 2D, lo único que tendrían problemas es si tienen menos de 2 clusters. Pero yo creo que ¿cuánto es el mínimo número de clusters que les pido? 3 me parece. Sí, 3. Entonces con 3 ya no debería haber mayor problema. Pero recuerda que el PCA, por lo que acabamos de ver, le pone la mayor varianza en el eje X. Pues cuando usted los proyecte de 2D, más bien el eje X es el que usted debería ver que los datos se esparcen más. Y en el Y un poquito menos, y así sucesivamente. Voy a intentar ponerle eso entonces. Sí. Gracias. Pura vida. Profe, yo tenía una duda también. Pregunte. Es que estuvimos investigando, bueno, ya el código creo que está encaminado. Ajá. Ya proyectamos en 2D y si digamos en 3 y en 10 sí se ve completamente donde los clusters varían mucho en las posiciones originales. Ajá. Y después es que habíamos investigado que los métodos de inicialización Ajá. normalmente vienen como los dos que trae Python en la función y uno extra normalmente, pero incluso encontramos 4, entonces tenemos como esa duda de en realidad cuántos son. O sea, métodos de inicialización del K-means, ¿o de cuál? Sí, de K-means. Sí, usualmente uno usa hoy en día el K-means más. Uh-huh. Sí, sí, he encontrado mucha información. Y el sí, random. Y random, sí, ya esos son casi que los dos que sí son. Donde random se usa más el que usted selecciona un dato como centroide, random. No random de totalmente random, porque ese sí casi siempre mete las patas, sino de agarrar datos de los que usted ya tiene, random. Ok. Pero sí, es de que por sí tenemos casi esa siempre a duda, ese se le dice random. No me acuerdo el K-means de... Ustedes estaban usando scikit-learn, ¿verdad? Sí, creo que vienen, bueno, en la función recibe 4, hay 4 opciones, el plus plus, el random, un array, si no estoy mal, y hay otro, pero no me acuerdo. Estoy buscando aquí ok, hay una cosa que se llama elcan. Ese no lo conozco. No, ese sí ni siquiera lo había leído. Init, así. K-means más el random, choose and cluster observations, rows at random from data. Sí, pero pues, el random es lo que le digo, que él toma al azar datos. Y ya, solo tengo esos dos. Sí, o sea, de hecho, así como información formal, solo existe esos dos. Pero Sí, encontramos, no sé por son los qué. implementados de, no importa. Lo que pasa es que hay otras dos cosas. If n hay un, should be of shape. Ok. y el Que uno le puede pasar los centroides iniciales también si quiere. O sea, si usted no le gusta ni el K-means más ni el random, usted puede pasarle, vea, use estos.
y le pasa Y el está el lente. callable, que es como el que usted debería generar si quiere, digamos, el que uno debería hacer o uno puede crear, básicamente. Perdón, no lo entendí. El callable. Al callable es un callback. Eso es, usted le pasa una función y él con esa función, supongo que le pasa los datos y esa función le calcula algunos intervalos, pero usted puede programar esa función como usted quiera. Ah, ok. Sí, de hecho dice Sí, porque que tenemos tiene que más que todo recibir eso. como argumentos los datos, el número de Aquí sí lo clusters hacen. y inicializar esos clusters como le dé la gana a la función. Ajá. Sí, por eso es Ok, para ok. do it yourself, serían los dos últimos. Sí, eso estaba pensando. De hecho, estaba hablando con Vale de eso, de que esos últimos son como más de el usuario, digamos, o el que esté programando. Sí, es pero si usted quiere hacerlo usted. O sea, que por alguna razón, digamos, usted está usando una aplicación en la que usted sabe que de fijo los clusters tienen que andar por ciertos lugares. Entonces usted se los pone, se los preinicializa y él nada más que haga un ajuste menor, digamos. Entonces eso está útil en realidad. Me parece muy buena idea de ellos que usen solo dos y después el resto de... Si usted quiere algo raro, hágalo usted. Es prácticamente. Básicamente. No, pero no, yo creo que el resto sí está. Nada más que lo único que me falta, bueno, nos falta es el ploteo de colores. Pero ese sí, Pero ese lo ya lo vi hace, como medio. la versión original ya lo tenía, de ahí cópienlo. Muy parecido es. No Sí, hay nada, sí, eso planeaba hacer. Entonces, porque sí. Sí, o sea, al principio lo que planteé fue como los datos y el centroide nada más. Ok. Sí, no, pero ese de Entonces, verdad no gracias, se profe. complique mucho, ya está hecho ahí. En la realidad, y lo hacen igual a como está hecho ahí. Ok, gracias. Sí, pura vida. Profe, una consulta. Sí, señor. ¿Cuál sería la correcta traducción, digamos, del término ground truth a español? Es que yo vi en varias bibliografías que a veces le llaman como para las etiquetas confiables o de valores verdaderos y así, entonces... Sí, esa es la pregunta más difícil. A mí me gustaría saber bien cómo traducir ground truth. Hay gente que le dice la verdad absoluta. A otra gente que dice son los datos de referencia. Los datos verdaderos, le dicen otros. Los datos de verdad fundamental, que es como una traducción más literal. Y sí, yo termino diciéndole ground truth. Para, Pero sí, como yo personalmente casi siempre termino diciéndole los datos de referencia si estoy hablando en español, pero es un gusto personal. Ahí en realidad supongo que ya esto lo he visto en internet, nadie se pone de acuerdo. sí, exacto. Entonces, digamos, para a nivel de la explicación, por ejemplo, podríamos manejarlo mejor así como ground truth para no tener que... Sí, lo ponen itálicas o entre comillas o algo así. Sí. Sí. O escoja nada más usted, el que más le guste en español, datos de referencia, datos verdaderos, verdad fundamental. Usted escoge uno y usa ese consistentemente y ya está. También he visto que alguien le ha llamado, por ejemplo, etiquetas ground true o etiquetas confiables también, no sé si esa palabra. Sí, etiquetas confiables por ahí. De hecho, lo que usualmente en español se hace es la primera vez que usted lo usa, si le quiere llamar etiquetas confiables, le pone etiquetas confiables entre paréntesis en itálicos ground truth y ya después le sigue diciendo etiquetas confiables. Porque ya cuando usted le dio nombre, etiquetas confiables, ground truth, entonces ya uno sabe, bueno, pues le está llamando así y ya está. Gracias, profe. Pura vida. Bueno, nos vemos el jueves. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta Pura luego. vida. Gracias, profe. Adiós.